Sí. Recording in progress. Y tenemos hoy, Mira, ¿te parece eso? Una conferencia de una persona que ya ha venido más veces a la UME, pues más es socio de la UME desde hace ya unos cuantos años, es Alfredo Brioana Collado, que es licenciado en Química por la Universidad Autónoma de Madrid. Es máster en Tecnología también por la Complutense en el 93. El resto de Ha las trabajado imágenes. la mayor parte de su vida como profesor de instituto y luego como profesor en la Escuela Virgen de la Paloma también. Ha tenido No una se puede bajar abajo. tarea en un desarrollo de su actividad docente y de coordinación de equipos docentes durante bastante tiempo. Ha publicado también y ha trabajado en el Ministerio de Educación durante la primera temporada. Y también ha tenido otra parte de su vida de investigación y de recopilación Y se puede quitar. relacionada con la institución de enseñanza, relacionada también con el exilio y relacionada, como me acuerdo también, con las caricaturas españolas de las que nos ha hablado en un par de ocasiones y de las que publicamos uno de los cuadernos, si no recuerdo mal, el 103. También Más conferencias que se titulaba algo así como Posibilidades del futuro de la biotecnología, que, si no recuerdo tampoco mal, es el cuaderno 39. Quiero con esto decir que él nos ha yo creo que sí. nos ha hablado de estos temas y hoy ha elegido otro tema también relacionado con una de sus aficiones, como he comentado antes, que es el exilio. Y hay maestras y profesores en el exilio, que es de lo que Alfredo nos va a hablar hoy. Y si están las cosas en orden, pues podemos empezar cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes. Sí, espera que probemos el micro, hemos probado otras cosas. ¿Me oís bien ya? Vale, de acuerdo. Lo que quería esta tarde comentaros es un poco el papel de las maestras y profesoras en el exilio, porque me hicieron una indicación de trabajar en el exilio y tal, pero es que realmente el tema menos trabajado es el papel de las mujeres en el exilio. Y además, precisamente, como vamos a comentar, los antecedentes fueron claves en la transformación española en la República y todo eso se cortó por lo sano y realmente luego pues la mujer tenía que pedir permiso para todo, como bien sabéis, durante el franquismo, la primera etapa del franquismo. Bueno, pues el índice que vamos a ver es este que tenéis ahí, que se indica, por un lado, su nuevo papel como ciudadanas, el asociacionismo de las mujeres, su presencia en la enseñanza, y ahora indicaremos por qué es tan importante, el magisterio y el bachillerato. Bueno, la clave fundamental es porque la preocupación fundamental de que los niños y las niñas estuvieran separadas, pues al principio, claro, eran las monjas y se las daba como un ente sin sexo, ¿no? Pero cuando se incorporan las mujeres a trabajar como maestras, pues lógicamente las niñas tienen su maestra, los niños tienen su maestro. Eso indica que hay un sector importante de las mujeres que lo que estudian es magisterio como una actividad laboral y a partir de ahí consiguen pues, tener una trayectoria en ese campo o en otro. Pero en cualquier caso pasan por el magisterio casi todas las mujeres que quieren tener una vida laboral. Luego, posteriormente, comentaremos algo sobre la incorporación de la mujer a la universidad, el sindicalismo en la enseñanza, donde existe un papel significativo de las mujeres, luego la acción de protección de la infancia en los primeros exilios europeos, el exilio en Europa, el exilio en México, el exilio en otros países americanos y el exilio en Rusia. Bueno, el término exilio en general es un desarraigo respecto a la vida normal. Hay normalmente de dos tipos, unos minoritarios, personales, particulares, y otros que son populares de grupos, de sectores sociales. El exilio político en España se ha hecho por distintas razones, por razones de religión, el caso de los judíos y musulmanes, exilio político, como fueron los liberales con Fernando VII, etcétera. Los
el exilio intelectual, que fue individual, de Unamuno, por ejemplo, en la guerra de España, que bueno, pues se ha llamado guerra civil, pero bueno, como preludio de la Segunda Guerra Mundial. Las peculiaridades de la mujer en el exilio es sobre todo el cuidado de los hijos menores. Esto ha tenido una trascendencia, como luego comentaremos, importante. Las maestras y la enseñanza de las niñas, que ya hemos dicho, las mujeres como figuras públicas, ahí tenemos, ahora comentaremos, políticas, escritoras, responsables sociales. Y además, pues bueno, un papel suyo en la constitución de las instituciones educativas en el exilio, colegios, institutos y universidades. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de Carmen de Burgos y Seguí, que, bueno, por cierto, vais a tener mucha información ahí escrita, pero no voy a referirme a toda la información que aparece ahí, sino solo a pequeños detalles. Sobre todo porque lo que quiero que estéis pendientes, hay muchas imágenes, caricaturas, fotografías, que estéis un poquito más pendientes de eso mientras yo hablo y desarrollo la charla. Bien, Carmen de Burgos fue maestra y profesora de la Escuela Normal de Guadalajara, viajó al extranjero y estudió los sistemas educativos en varios países europeos y fue la primera redactora profesional con un espacio propio en la prensa a diario. Sus seudónimos, habréis oído hablar de ellos, aunque muchas veces no lo asociamos a una persona en concreto, como es el caso de Perico de los Palotes. ¿Quién escribe esto? Pues Perico de los Palotes. Es decir, alguien escondido que está ahí detrás, que es una persona que no está identificada. Bien, ella escribía una columna semanal, además, Lecturas para la Mujer. Ella plantea la cuestión del divorcio y, bueno, ella participó en política, pero bueno, tendría muchos problemas con esto. Preside distintas organizaciones feministas. Por cierto, lo que veo es que esta no me respeta el tamaño. Ahí tenemos la mujer, bueno, fallece la mujer moderna y sus derechos. Bien. Vamos a ver esto, cómo consigo que funcione. Bueno, teníais antes una imagen. Sí, es que lo que ha ocurrido en pantalla es que el tamaño del encabezamiento lo hace como quiere el ordenador, con lo cual voy a ir al PDF donde no me lo pueda tocar. Perdonar, pero es que esto es inevitable. Por favor, alguien que me evite el problema de... Es que el problema que tiene normalmente estas cosas es que el momento en el que se llega a un ordenador, vaya, no le gusta. Bueno, más pero no lo vamos a grabar. Ya ¿qué le van a decir? Hombre, claro, pero esto es inevitable. Esto como lo hago en grande aquí. Bueno, ahora no. Bueno, lo que os decía es que dependiendo... Aquí. En este. Es que lo que os quiero comentar es que la razón es que cada ordenador está configurado de una manera y entonces cuando entras con un determinado programa no acepta tal y como tú lo has organizado, sino como lo tiene organizado el que está en el que lo ha hecho en el ordenador, con lo cual pues me descoloca toda la información que yo tenía. Bien, estábamos aquí. El nuevo papel como ciudadanas, pues anteriormente hemos visto a una persona, Carmen de Burgos, que fallece en 1932. Es decir, que no es del exilio, pero que es clave para entender el exilio.
¿de acuerdo? Porque es la primera persona que es una figura nacional que consigue que la mujer tenga una presencia pública. Bien, Clara Campoamor, la clave fundamental de la presencia de Clara Campoamor aquí es la impulsora del voto femenino, se incluye en la Constitución y se ejerce en el siguiente proceso electoral, 1933. Como sabéis, es muy importante su debate con Victoria Kent sobre la oportunidad inmediata de que las mujeres tuvieran el derecho a voto. La discusión no es con respecto a si las mujeres deberían de tener derecho a voto o no, sino la oportunidad en el año 33, donde pues todavía las mujeres estaban en gran medida en manos de las presiones de la Iglesia, del confesor, que es como se decía entonces. Bien, publica una serie de obras vinculadas. Bien, como veis aquí, ella está en el partido de Rus porque otros partidos no quisieron su presencia y, de hecho, en el 33 no la aceptaron como miembro de las candidaturas. Es decir, que ella tuvo el éxito de su propuesta en las Cortes en el 31, incluso ella estuvo en un papel esencial porque ella participó como una de las personas clave en la estructura de la propia Constitución, de las personas que elaboraron la Constitución. Fueron 21 personas las que elaboraron la Constitución. Nosotros nos acordamos ahora de la Constitución del 78, que fueron un número muy reducido de padres de la patria, por decirlo de alguna manera, y curiosamente no había ninguna madre. Y en el caso de la República había una madre, que es Clara Campoamor. Bien, ahí tenéis una serie de figuras donde estaba en sus discursos feministas, en la prensa y el papel que se le atribuía como una persona clave. De hecho, como veis, en las reproducciones posteriores se la toma a Clara Campoamor como, digamos, la feminista que fue capaz de tener una representación pública y ser capaz de poner el problema de la mujer digamos, en el eje de la Constitución y el eje político. Pero curiosamente en el exilio no tuvo una proyección especialmente significativa, ni en el campo educativo, ni pues ella escribió, fue traductora, vivió de eso, pero también fue abogada, pero realmente estuvo en una posición desestructurada, no tuvo el apoyo político de ningún grupo. En cambio, curiosamente, Victoria Kent, que era su opositora en ese debate, en su debate de las Cortes, pues tuvo un papel destacadísimo en el exilio, tanto en las organizaciones como en muchos detalles que vamos a comentar ahora. En cualquier caso, Victoria Kent es doctora con tesis sobre la reforma de las prisiones, ese es su papel fundamental. Ella fue la primera mujer del Colegio de Abogados y además ella actuó como defensora de Álvaro de Albornoz en 1930 ante el Tribunal Supremo cuando fue encausada. Fue diputada en el 31 y en el 36, no salió en el 33. Y fue, como hemos dicho, un papel fundamental como directora general de prisiones en el primer bienio. Si os fijáis, todas ellas, ella incluida, estudió primero magisterio. O sea, estudió otras carreras después, pero lo primero que estudió fue magisterio, porque esa era la base con la cual tenía un reconocimiento social suficiente. Bien, aquí lo tenemos con Fernando de los Ríos, cuando ya en el ministerio, cuando fue directora general de prisiones. Aquí tenéis el reconocimiento social que ha tenido posteriormente y bueno, pues ahí. Bien, el papel en el exilio, que es, digamos, el eje de lo que queremos ver ahora. Ella fue en el 37 ya secretaria de embajada en Francia preparando el exilio, nada menos secretaria de embajada. Ella preside la Unión de Mujeres Españolas en el Exilio en Toulouse y funda la Unión de Intelectuales Españoles, que fue muy importante para el seguimiento de los que salían al exilio.
Y luego ya ella fue profesora en la Universidad de Puerto Rico en el 46, en México en el 47. Tuvo dos cursos muy importantes como escuela de capacitación para el personal de prisiones, es decir, todo lo que ella quería transformar en España y no pudo hacer, no pudo desarrollar suficientemente, pues lo hizo en Puerto Rico. Y trabaja para las Naciones Unidas en 1950 en el estudio de las cárceles en Iberoamérica. Hizo un informe sustancial para todos los países modificaran sus condiciones. Bueno, cuando vemos las noticias actuales sobre cómo están en las prisiones en muchos países en Hispanoamérica, pues la verdad es que nos llevamos las manos a la cabeza. Bueno. Ella participó del gobierno de la República en el exilio y dirigió, esto es muy importante, la revista de los exiliados Ibérica, que tenía una enorme calidad y que duró nada menos que 20 años. Y ella pertenecía al grupo de los republicanos hasta 1977. La foto es de su intervención en televisión española cuando, en la transición, cuando ya se le llamó para, digamos, que diera su visión desde el exilio. Es una entrevista interesantísima que os sugiero busquéis. Ella fallece en el exterior en el 87. María de Maeztu. Bueno, ¿por qué hablamos de María de Maeztu en esto? Bueno, pues curiosamente ella tuvo una gran trascendencia antes de salir al exilio, pero cuando salió al exilio, por las circunstancias que vamos a decir ahora, pues estuvo también muy marginada. Bueno, ella vemos que también fue maestra pública y privada y, bueno, fue pedagoga y licenciada en Filosofía y Letras y una persona clave porque fue pensionada por la Junta de Ampliación de Estudios en varios países, estudia a las universidades privadas americanas y, sobre todo, este papel, el de la dirección de la residencia de señoritas creada por la Junta de Ampliación de Estudios, pues fue importantísimo para la evolución del papel de la mujer en los años previos a la República y en la República. Sobre todo porque consiguió que unas mujeres fueran capaces de ir al exterior, de ver el mundo y desde el punto de vista ya profesional, y eso hizo que al volver a España fueran una levadura sustancial para lo que se reflejó en la República y sobre todo en el exilio. Ella participó en la junta directiva del Instituto Escuela hasta 1934, donde, bueno, pues las cosas fueron complicándose y, bueno, el fusilamiento de su hermano Ramiro de Maeztu, diputado en el 33, le hizo cambiar su compromiso con las ideas liberales en 1936. Pero ella fue clave, como hemos dicho, de las actividades que se realizaron en la residencia de señoritas. Ahí tenéis algunos nombres clave y de su alumnado surgieron decenas de mujeres que tuvieron un gran peso en la vida social, cultural y política en la España de primer tercio del siglo XX. Se puede decir prácticamente que todas las mujeres que tuvieron algo que decir en este país y en el exilio, pues pasaron por la residencia de señoritas. Actualmente hay estudios muy detallados sobre este papel. Ahí tenéis esa obra ya publicada de nuevo, que era Feminismo, Literatura y Exilio, que fue escrita por María de Maeztu. Ella preparó el primer programa de estudio para mujeres en el extranjero, tuvo varias cátedras en varias universidades, en Nueva York, en Argentina, y bueno, dio muchísimas conferencias, bueno, prensa sobre pedagogía, educación femenina y comparación entre los distintos sistemas educativos. Ella, pues aunque tuvo luego un papel, digamos, fuera de las organizaciones del exilio, ella misma tuvo una proyección importante. Y ahora vamos a hablar de algunas personas clave. Quizá la científica que ha tenido más trascendencia en el exilio es Dorotea Barnés. Ella es hija del diputado Francisco Barnés, que os sonará, que fue ministro de Educación en el segundo bienio y profesor en el Instituto Escuela. Es decir, cuando se maldice completamente al segundo bienio,
de la República no es correcto, porque el segundo bienio hubo muchos ministerios que estuvieron, digamos que tuvieron un desarrollo muy interesante. Lo que ocurre es que los conflictos sociales que hubo pues fueron terribles y eso hizo que un sector de la sociedad pues se levantara, pues porque no se había hecho la reforma agraria, porque digamos había muchos problemas laborales, etcétera. Pero desde el punto de vista educativo, pues hubo algunas personas que se lo tomaron muy en serio. De hecho, Francisco Barnés continuó en cierta medida los trabajos liberales que habían sido preparados anteriormente o sea, entre otros por Llopis como director general de enseñanza primaria. Volvemos a Dorotea Barnés, ella estudia en varias universidades americanas y sobre todo estudia las técnicas de análisis espectral para identificar moléculas. Esto tuvo una enorme trascendencia posterior y bueno, pues a ella se le valora como una gran científica. Ella, bueno, trabajó con Miguel Catalán en el Instituto Rockefeller, aquí en España, y desde luego se puede decir que Miguel, si no hubiera habido la guerra civil, posiblemente Miguel Catalán podía haber sido premio Nobel. Es decir, los trabajos que estaban aquí estaban en un nivel altísimo a nivel internacional y desgraciadamente pues la fractura que ocurrió en España, pues entre otros, pues la ciencia pues quedó muy marcada. Bueno, también la guerra mundial, como es lógico, ¿no? En las técnicas de Raman que ella descubrió fueron muy importantes para el estudio de las moléculas biológicas. Bueno, hay que recordar también que ella fue catedrática de Física y Química en el Instituto Lope de Vega en Madrid. En el exilio, ella estuvo primero en Francia, luego en México y ingenuamente ella volvió a España como hicieron otros científicos inicialmente y fue depurada, inhabilitada y, bueno, pues menospreciada en nuestro país. Sus aportaciones la hicieron en 2018 ser reconocida como una persona clave en la tabla periódica de científicas a nivel internacional. En 2018, cuando se hizo la tabla periódica. Ella es de la escuela de Moles, como luego comentaremos. Sus hermanas, Adela y Petra, tuvieron también una trascendencia en la carrera científica y docente en México. Bueno, pues cambiando un poco de tercio, volvemos a las maestras. Aquí hablamos de Julia Álvarez Resano, maestra y política y sindicalista, que tuvo una gran trascendencia en la República, en el final de la República, porque desgraciadamente ella se presentó a las elecciones anteriormente y no consiguió salir, pero fue diputada por Madrid en el 36, era en ese momento presidenta de la Federación de Enseñanza de UGT y fue nombrada además primera gobernadora civil en Ciudad Real. Bueno, para que veáis la trascendencia que tiene es que desde el año 37 al año 82 no hubo ni una sola mujer que ocupara esta responsabilidad. Desde el 37 al 82. Ella fue también magistrada, alta magistrada, y fue nombrada la segunda jueza en España. En agosto del 38 fue magistrada y no volvió a haber otra magistrada en España hasta 1977. Bien, ella en el exilio fue destacada dirigente socialista de la línea negrinista, que era el presidente, el jefe de gobierno, y tendría importancia en la ejecutiva del Partido Socialista y organizó el servicio de emigración de la evacuación a Francia y México, siendo en Francia, ya desempeñó en Francia la Secretaría General de la facción negrinista y participó en la construcción de la Unión Nacional Española, que fue un grupo, una agrupación política que intentó en Francia
preparar el posible acceso, la posible vuelta de los exiliados a España. Pero claro, llegó la Guerra Mundial y aquello todo se fue al garete, y además trabajar con los comunistas organizadamente pues fue tomado como, digamos, algo que debería de marginarse, y de hecho pues ella terminó exiliada en México sin poder tener la importancia en el exilio que hubiera tenido si las circunstancias hubieran sido otras y se hubiera desarrollado la actividad política normal, de que se hubiera recuperado, digamos, el gobierno en España en los años 40. Final, 45, y hubieran entrado los aliados en España, pues entonces ella hubiera tenido una continuidad en su papel. Ella fallece en el exilio muy pronto, fallece en el 48. María Lejárraga. Bueno, esta os sonará más porque quizá por aquello de la literatura, sabéis que ella era la que escribía los libros a Martínez Sierra, y por eso es mucho más conocida, ¿no? Ella es escritora, pero lo que es poco conocido es su papel como maestra, como empezó como maestra, fue diputada a Cortes en el 33, pero tuvo un papel importantísimo en la defensa de los presos, que resultado de la Revolución de Octubre del 34, donde realizó una intensa campaña en el extranjero, junto con la Federación Sindical Internacional, junto con unos diputados socialistas y la que sería en el futuro diputada del Partido Comunista. Pero lo que tiene interés aquí para el objeto de la charla es que fue delegada suplente en la Sociedad de Naciones en el 36, y sobre todo fue la organizadora de las colonias en Bélgica en el año 37, en la primera oleada del exilio, donde bueno, pues el Frente Norte produjo el conflicto en el Frente Norte produjo pues que los padres iban al frente, las madres pues era muy difícil que pudieran soportar la presión de los niños, y además se rompía un poco la dinámica educativa. Y entonces, pues el Partido Obrero Belga consiguió que se acogieran en número altísimo estos niños, y de hecho los niños que fueron del Frente Norte, bueno, luego se complicó la guerra, etcétera, muchos tardaron años en volver a España. Pero, desde luego, el papel que tuvo María Lejárraga, para fijaros, era nada menos que dio 40 mítines en 6 meses para recoger fondos para este sistema de acercar los niños a Francia como forma de que no sufrieran los rigores de la guerra. Otras maestras y profesoras diputadas, tenemos ahí pues Veneranda Manzano, María Lejárraga, que ya hemos comentado, Margarita Nelken, Matilde de la Torre. Bueno, aquí es importante resaltar que Matilde de la Torre tuvo una intervención sobre el presupuesto de instrucción pública en el año 34, y todas ellas fueron maestras de una forma o de otra, y en el caso de Margarita Nelken estuvo en la Comisión de Instrucción Pública en 2 ocasiones, en el 32 y en el 36. Bien, pero curiosamente fijaros en lo siguiente: el número de diputadas en el Congreso fueron 3 en el 31, 5 en el 33 y 5 en el 36. O sea que es realmente algo excepcional. Y fijaros que todas ellas fueron maestras de una forma o de otra. Bien, quizá la persona más reconocida en el exilio fue María Zambrano, como mujer. Me refiero que tuvo un gran reconocimiento como mujer. Ella inicia filosofía en la Universidad Central y, curiosamente, en muy pocos años la Facultad de Filosofía estuvo llena de mujeres. Le dieron clase Ortega, Morente, Zubiri, lo más selectivo del momento. Ella participó en la tertulia de la Revista de Occidente. Ella fue profesora en la Universidad Central,
participa en las misiones pedagógicas y después de casarse ella va a la Embajada de Chile porque, digamos, la República la envía allí a su marido. Y entonces por eso ella sale muy pronto de España. Ella, de todas maneras, vuelve a España para apoyar a la República y participa en el Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura y colabora en la revista Hora de España. Ella marcha al exilio en 1939. Ella es profesora de filosofía en varias universidades, va variando mucho de países, vuelve a Europa después del 45, vuelve a América en distintos momentos y tiene reconocimiento cuando ella vuelve a España en 1981. O sea que no es al principio, sino ya ha transcurrido unos años. Y de hecho tiene un premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, es de las primeras personas que lo recibe y como mujer creo que es la primera mujer. Ella fue posteriormente doctora honoris causa de la Universidad de Málaga y en el 1988 recibe el premio Cervantes como premio a toda su carrera. Su obra es compleja, es filosófica en su mayor parte. Ahí tenéis dos imágenes, ella joven y ya mayor. Aquí tenemos una imagen que nos permite entender cuál era su papel tan solitario en un mundo rodeado de hombres. Ahí tenéis la reunión de la Unión de Profesores Universitarios Españoles en el extranjero, que se realizó en Cuba en 1943, y veis que ella era la única mujer rodeada de un mundo completamente de hombres, por cierto, muy significativos. Ahí tenemos a Fernando de los Ríos y tenemos un montón de personas alrededor que son, digamos, de las personas clave de nuestro mundo intelectual. Este es el conjunto de sus obras que, bueno, pues se han publicado recientemente. Ahí tenemos una caricatura que me gusta mucho, donde ella refleja, curiosamente, su pasión por el tabaco a la derecha y en la primera su posición como pensadora es una postura suya muy, muy frecuente. Aquí vamos a hablar de otra persona del exilio muy llamativa, que es Margarita Xirgu. Bueno, Margarita Xirgu es una actriz que pronto organizó su propia compañía y realizó varias giras iberoamericanas antes de la República. Ella interpreta varias obras de Jacinto Benavente, como le veis ahí a Jacinto muy contento, es en la caricatura central, con cómo ella trabaja, y en la parte de arriba veis a García Lorca porque, digamos, es la persona que más ha ensalzado a Margarita Xirgu. Digamos, por eso se dice que es musa de García Lorca en distintas obras. Picasso diseñó los trajes en 1930 para La Zapatera Prodigiosa y anteriormente, como veis ahí, ella estuvo trabajando con pues, los mejores autores de España, tanto los clásicos como los de modernas. Ahí tenéis también abajo una fotografía con Unamuno y ahora veremos también las obras clásicas, la versión de Unamuno, que es, digamos, la que ha tenido más trascendencia. En la caricatura también se ve a Fernando. Y en la otra en la otra caricatura se ve también a Lorca por del Arco. Bueno, esto no le da la gana. Aquí tenemos, bueno, una fotografía que es extraordinaria de Margarita Xirgu. La caricatura no se ve bien, está fuera de la pantalla. Yo creo que eso es por la imagen. Bueno, la caricatura es excelente, es lo más simpática, no puedo moverlo. Por vagaría. Y luego el otro es una foto coloreada con García Lorca. Esto no avanza ahí. La labor teatral
y pedagógica de Margarita en el exilio fue muy importante. De hecho, ella fue la mejor embajadora de la República en el exilio. Todos los países se la rifaban, le pedían que ella, su compañía fuera, y ella hizo como profesional, tuvo una labor pedagógica importantísima, formando a actores que luego hemos sabido de ellos directamente, como Alberto Closas o Enrique Diosdado, que son actores que nos suenan muchísimo, que han sido contemporáneos nuestros, pero estudiaron no en España, sino en su escuela de arte dramático. Ella dirige, bueno, fue nombrada por Tarradellas, para que os hagáis idea, delegada general de la Generalitat en 1959. La definen como la musa de la España peregrina y, bueno, ella termina con una frase lapidaria que tiene que ver con el sentido de los griegos, esa de que el exilio era el más terrible de los castigos, como en la antigua Grecia. Su última representación fue en 1962, Peribáñez y el comendador de Ocaña de Lope de Vega. Ella falleció en el 69 tras 33 años de exilio. Ahí tenéis a la derecha unas imágenes del teatro clásico, donde ella era la protagonista, y fijaros qué curioso que ella era la protagonista, Margarita Xirgu, y en el programa viene antagonista Enrique Borràs, que esa era la situación clásica, es una cosa muy simpática. La protagonista realmente era ella, y el que le daba digamos, el contrapunto era el hombre. Bueno, esto no va. Bueno, también habría que hablar un poco del sindicalismo en enseñanza antes del exilio para comprender la presencia de la mujer. Como ya hemos dicho que el magisterio fue clave, pues también fue clave la acción sindical para la representación pública. La persona que es más reconocida como sindicalista es Victoria Zárate, que ya estuvo en 1920 en el Congreso de UGT, de 6 delegados era ella una de ellas. Fue directora del Instituto para Obreros de Valencia en 1937, tuvo una destacada presencia en el sindicato en Madrid, pero sería duramente represaliada en el interior y pasó a ser una persona desconocida y murió en el anonimato más absoluto. Bien, luego Carmen García Moreno, como enseñanza superior, bueno, una serie, pero no voy a entrar en todos los detalles. Sí, quizá, como veis ahí, a María Moliner, que la conocéis seguro por el diccionario, y a Teresa Andrés, que es porque aclaro que el Sindicato de Archivos, Bibliotecas y Museos estaba integrado en la Federación de Enseñanza de UGT durante la República, y desde luego fue este sindicato el que fue capaz de llevar las obras del Museo del Prado a Valencia y capaz de llevarlas al exilio y volverlas después, poder salvarlas de la guerra. Bueno, el tema del feminismo. Bueno, pues el tema del feminismo pues, fue una época, la de la guerra y la de la República, donde, digamos, fue efervescente para el papel de la mujer. Ahí tenéis las campañas internacionales que se hacían y el papel, como podemos hablar ahí de Victoria Kent, de Emilia Elías. Emilia Elías fue la directora de la Normal en Madrid. La Normal era la escuela de magisterio, y que cuando se fusionó la de hombres y mujeres, maestros y maestras, pues fue ella la directora, no fue un director. Y Dolors Piera, que era concejal del Ayuntamiento de Barcelona, como uno de los papeles ya sociales más importantes. Bueno, ahí las veis, los papeles de las colonias, los carteles de las colonias de verano. ¿Qué peculiaridad tiene? ¿Por qué lo pongo aquí? Porque precisamente fueron sobre todo las maestras las que estaban pendientes porque los hombres estaban muy forzados al tema del conflicto por edad, etcétera. Entonces, digamos, el papel de las colonias estuvo llevado sobre todo por las maestras, no por los maestros. Solo por aquellos maestros que ya eran muy veteranos.
Ahí veis los carteles para sostener a los niños en una situación de tranquilidad dentro de lo posible. Señalamos aquí algunas cosas que tienen interés. Por ejemplo, aquí hubo dos tipos de colonias, unas en régimen familiar y otras colectivas. El régimen familiar pues, fue acogida por una familia para que no perdieran, digamos, no estuvieran desarraigados. Luego hubo un comité internacional de coordinación y de ayuda a la España republicana, donde nada menos que, para haceros una idea, hubo 8.000 niños, 8.000 y pico niños en 160 colonias. Y bueno, las del Frente Norte, ya hemos comentado algo de ellas, y en el extranjero figuraron 14.600 niños. Francia acoge 38 colonias, Bélgica nada menos que 3.500 niños, teniendo en cuenta la labor realizada anteriormente, que esa es la clave, para entender cómo tantos niños podían estar en régimen familiar. Cuidado, no en acogimiento de estructuras, como sería, por ejemplo, en el caso de Rusia posteriormente, o sería otros países. En Bélgica es porque el sindicalismo español tenía una enorme relación con el sindicalismo belga, y además en el Frente Norte, pues el sindicato minero estaba muy relacionado con el sindicato minero belga, y por eso había una interrelación muy alta. De hecho, muchos exiliados españoles, muchos mineros que fueron al exilio al perderse el Frente Norte, pues fueron a Bélgica a seguir haciendo la misma labor. Bien, lo que tiene de particularidad es que fijaros que de 14.000 niños, 3.500 fueron a la Unión Soviética. Y esos son los que han quedado un poco, digamos, aunque se hizo todo lo posible porque quedaran asistidos, son los que han tardado tanto tiempo en poder volver a España. Todos los demás fueron poco a poco volviendo a España. Ahí el gobierno vasco hizo también su trabajo y, por ejemplo, eso que tenemos ahí es un cartel de la convocatoria para llevar a los niños a Inglaterra. Ahí tenéis carteles de solidaridad que son francamente muy buenos, por eso los he puesto aquí, para expresar la dificultad, digamos, de ser atendidos en España y para sacarlos de la guerra. Ahí tenéis dos imágenes, pues algunos ya eran adolescentes, otros eran más pequeños, ahí tenéis distintas edades. El sindicalismo de enseñanza en el exilio mantuvo una organización bastante fuerte, a pesar de los pesares. Así mantuvo relación entre los que habían sido sindicalistas y mantuvo una red de contactos que les permitió tener trabajo como maestros o, vamos, en este caso, como maestras, ¿no? Cabría señalar también, bueno, María Lejárraga, ya la hemos comentado, cabría señalar también Esther Antic, el breve tiempo que estuvo Segundo Blanco como ministro de Educación por la CNT en el gobierno de Negrín, pues es el que facilitó, por otro lado, siguió dando continuidad al trabajo que se había realizado en el gobierno anterior de Largo Caballero, etc. Y de la parte de Negrín mientras siguió estando la FETE en primera línea de apoyo. Ahí hablamos de Regina Lago, tenéis ahí su imagen, que fue dirigente de la Federación de Enseñanza, que fue también, recuerdo, directora de la Residencia de Señoritas en el 36, cuando la anterior directora salió de España. Bueno, pues tuvo una serie de responsabilidades en el exilio en cuanto a mantener la vinculación con la Universidad Mexicana y mantuvo relación con los maestros y para, digamos, que no estuvieran desperdigados. Tenemos también que hablar de Emilia Elías, comentario que hemos hecho anteriormente y que, digamos, tuvo también una trascendencia en la relación con el mundo de México. Aquí tenemos también otras maestras significativas, Encarnación Fuyola, Enriqueta Agut,
Martínez Iborra, Dorotea Pascual. Cito aquí a Perpetua Barjau porque además es curiosa, fue la mujer de Marçal y eso sí que seguro que le conocéis bien. Hay además algunas maestras como Concha Tarazá, que estuvo especializada en sordomudos y ciegos y siguió haciendo ese trabajo en México y en otros países. Aquí hemos hablado siempre de México porque fue el grueso, pero realmente hubo otros países que dieron apoyo a los exiliados españoles, especialmente la República Dominicana. Hablamos de Veneranda García Manzano, aunque es García Blanco, pero bueno, siempre se habla de García Manzano, que, bueno, organizadora de colonias en 1936. Bueno, yo tengo la particularidad de que mi casa en Asturias está justo al lado del orfanato que organizó en Piloña, ¿no? Bien, ella forma parte también de la dirección de FETE, de la UGT, de la Federación de Enseñanza de UGT en México, pero realmente ella, después de terminar la guerra civil, quedó ciega y prácticamente su labor era más de apoyo, no pudo ser activa. Ahí la tenéis, la pobre, con unas gafas terribles. Bien, ahí tenéis, por otro lado, con un grupo de niños con la gorra republicana. Bueno, Josefa Uriz. Josefa Uriz es una navarra que tuvo un papel muy importante en la zona de Cataluña, porque ella participó muy activamente en la inclusión del catalán en las escuelas. Ahí tenéis un cartel sobre el Congreso de la Protección de la Enseñanza Catalana, y ella organiza además 3 misiones pedagógicas en Lérida. Y fue directora de la Escuela Normal, bueno, fue bastante perseguida antes de llegar a la República, y ella formó parte del Consejo de la Escuela Nueva Unificada, que es quien organiza ese congreso. Fue directora general de Evacuación y Refugiados en el 38 y funda el organismo Ayuda Infantil de Retaguardia. ¿Veis estos carteles que son de ayuda infantil? Son carteles muy buenos. Bueno, pero ya desgraciadamente ella tiene que marchar al exilio. Su participación realmente fue importante, pero claro, estaba sobredimensionada por la presencia de que el frente estuvo concentrado en Cataluña, ¿no? Digamos, donde se pudo actuar fue en Valencia, como hemos comentado muchas cosas, y en Cataluña, ¿no? El resto pues estaba en una situación muy complicada para, digamos, desarrollar este tipo de actividades en segundo plano. Ella formó el grupo de la Unión de Mujeres Españolas. Bien, ella terminó con la situación política que hubo de la Guerra Mundial, después con la Guerra Fría, es forzada a exiliarse a Berlín y bueno, pues el único que se puede recordar de esa última parte es que consiguió que las Naciones Unidas determinara el Día Internacional del Niño en 1954, y ese fue un papel destacado a nivel internacional. Elisa Uriz fue profesora de música, que es su hermana, pero que también la indico por una razón, porque ella fue la mujer de Antonio Sesé, el secretario general de la UGT de Cataluña, que fue asesinado en 1937. Es una cosa que se conoce muy poco, pero que tuvo una gran trascendencia en ese enfrentamiento que tuvieron los comunistas y los cenetistas. Pues él fue, digamos, el caso más destacado por parte de los comunistas. Bueno, estos carteles son muy bonitos para expresar la labor que intentó hacer la República de recuperar que la infancia no estuviera, alejarla al máximo del conflicto y cuidarla como si hubiera tranquilidad y paz. Se hicieron muchos grupos escolares, como veis ahí. Bien, se cuidó expresamente mucho esto. En el exilio habría que señalar también otras perspectivas, como sería el caso de bueno, en Francia ya lo hemos comentado, en México, pues el caso de Veneranda Manzano. Bien, en la transición, pues en la transición habría que hablar de 2 personas
que han tenido una fuerte proyección. Por un lado, sería Julia Vigre, que es desde el interior, ahora lo vamos a comentar con más detalle, es la que consigue el reconocimiento de los derechos de los maestros represaliados y el reconocimiento de la Federación de Enseñanza en 1976. Y Palmira Pla, que era procedente del exilio venezolano, que consiguió ser diputada por el Partido Socialista por Castellón en 1977. Julia Vigre fue obligada a ejercer la docencia privada, fue detenida reiteradas veces, fue candidata por Madrid, pero no consiguió salir. Ella tuvo que hacer un recorrido larguísimo por España para poder llegar al final a Alcorcón. Me refiero, después de ser su reconocimiento como maestra, como funcionaria, pues tuvo que recorrer España. Palmira Pla pues organizó en el exilio, como ya hemos comentado, en las escuelas, la escuela privada de Calicanto, siguiendo los criterios de la Institución Libre de Enseñanza. Ella ya Palmira tuvo un papel importante en las colonias escolares en el Consejo de Aragón. Y, bueno, tuvo un papel político también. Ella fue, después de jubilarse, fue concejal en el Ayuntamiento de Benicàssim. Si hablamos de la organización de los profesores de la universidad en el exilio, antes de distinguir entre hombres y mujeres, habría que decir que se funda la Unión de Profesores Universitarios Españoles por Gustavo Pitaluga, un especialista en enfermedades tropicales y catedrático de la Facultad de Medicina, y siendo el secretario Alfredo Mendizábal. Bien, esta organización tuvo un reconocimiento internacional y permitió precisamente que muchos profesores fueran acogidos en Estados Unidos, fueran acogidos en muchos países americanos con extremo interés. Bien, hay que hablar sobre todo de la revista Ciencia. La revista Ciencia fue el órgano de los científicos españoles en el exilio. En esta revista, que duró nada menos que 35 años, escribió Severo Ochoa, se escribieron más de 10.000 artículos científicos y van a aparecer firmados por investigadoras, algunos de ellos, pocos realmente, pero hay que recordar, fueron 97 firmantes, 97 veces solo que firmaron las mujeres, de 969 firmantes, es decir, un 10%. Pero ya de por sí, teniendo en cuenta el número de científicas, pues es un número alto. La primera científica que aparece es María Teresa Bloch, que entre 1940 a 1944 publicó 4. Y bueno, pues Francisco Giral es el autor que consiguió que más mujeres aparecieran en los escritos científicos. De hecho, 24 mujeres aparecen en los 58 artículos que él publica. Francisco Giral tuvo un papel esencial en la República en el exilio y también tuvo un papel sustancial en abrir camino a las mujeres científicas. Ahí tenemos unas excelentes imágenes de Adela Barnés, que fue quizá, y de María Teresa Toral, que fueron las dos científicas más destacadas. El primero es una composición de Bárbara Puliga y el segundo es una composición de Emma Cascó. La agrupación más significativa fue la Escuela de Moles. La Escuela de Moles hizo que 4 mujeres tuvieran un papel internacional destacado. Las dos más importantes son María Teresa Toral y Adela Barnés, que hemos hablado de ellas. Las otras serían Pilar Rius y Magdalena Rius. Aquí lo que ocurre casi todas es que eran familia o hijos de personas destacadas de los dirigentes republicanos. Eso también hay que decir.
Como veis, botánicas 1, oftalmología, etcétera, bioquímica de alimentos 2, químico-farmacéuticas 1, medicina 5. Como veis, algunas son depuradas, pero no constan en el léxico. Bueno, bien, pero en general, como vemos, es un número muy reducido. Fijaros, son 27 científicas dentro del volumen de científicos que hubo en el exilio. 27, número muy reducido, pero eso sí, destacado. Y como veis, el caso de las enfermeras sí es importante porque lógicamente es una profesión muy feminizada. Y sobre todo, curiosamente, fue en Venezuela, donde tuvieron una presencia más destacada. Luego, bueno, también en pediatría, también lógico, ahí tenéis un caso curioso que me llamó la atención, que Dolors Canals tuvo un programa de radio y fue directora de ese programa de radio en Nueva York, que era sobre puericultura y pediatría. También tuvo un papel importante en la República Dominicana y en Cuba. Bien, tuvieron también una presencia como en la segunda enseñanza, pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Bien, en los colegios en el exilio. Lo primero es la estructura de los colegios. Habría que hablar de los niños de Morelia, que es el primer grupo de niños, 440, que son enviados a México para que no sufrieran las penalidades de la guerra civil. Bueno, el apoyo de México fue importantísimo y crearon una escuela para ellos, la Escuela Industrial España-México. Estas escuelas cumplirían luego después dos objetivos. Por un lado, mantener el profundo republicanismo de sus padres y los maestros, sobre todo, que tuvieran un empleo digno y entonces que además se sintieran cómodos en grupo, etc. Últimamente se está haciendo un estudio más pormenorizado de los colegios en el exilio y bueno, pues ahí tenéis algunas imágenes que son francamente excelentes. En cuanto a las personas que son destacables en el exilio, pues realmente tendríamos que hablar de dos. Sería Emilia Elías, desde el punto de vista sindical, sobre todo, que tiene mucho que ver con la organización de las maestras para salir al exilio y de los sindicalistas, pero bueno, también de las maestras en particular. Pero sobre todo de los maestros. Fijaros, para haceros una idea, el número de refugiados republicanos en mediados del 40 eran de unos 10.000. Cifras posteriores alcanzaron los 35.000. Cuando estamos hablando del exilio en Francia inicial, pues estamos hablando de casi 500.000 en distintas oleadas, etc. Pero claro, México fue llegando con cuentagotas en distintos momentos. Habla primero de 3 barcos y luego, como veis ahí, el Sinaya, el México, el Ipanema, y luego pues ya fue en goteo. Los colegios en el exilio. Pues los colegios en el exilio cabe destacar, bueno, pues el colegio, la Academia Hispano-Mexicana, el Instituto Luis Vives, el Colegio Madrid. Y luego la Fundación Cervantes, que consiguió, vinculadas al servicio de evacuación de los refugiados españoles, pero que consiguió extender por todo México un conjunto de centros. De hecho, al final fueron 7 centros fundados por españoles exiliados y que fueron centros completos. El caso de Palmira Pla fue en otros países, etcétera, otros múltiples, pero vamos, sobre todo en México. En México es lo que yo comento aquí. Ahí tenéis unas imágenes sobre el tipo de labor que allí se desarrollaba y he escogido las maestras más significativas. En el otro caso muy peculiar es el de Guillermina Medrano. Guillermina Medrano, pues fue la primera concejal en el Ayuntamiento de Valencia, coordina desde París la ayuda internacional a través de la Alianza Juvenil Antifascista y bueno, pues luego se organiza la Segunda Guerra Mundial y tiene que emigrar. ¿A dónde emigra? En este caso a la República Dominicana, es decir, este es de los casos que han quedado un poco, o sea que no es el grueso, que van a México, que nada menos, fijaros,
fueron 4.000 los exiliados en la República Dominicana, un país bien pequeño. Trabaja en el Departamento de Educación y es ella la que organiza estos exiliados, vamos, lo que tiene que ver con el mundo educativo, y es profesora de la Escuela Normal, es decir, de la de formación de maestros. Monta un instituto de escuela en la ciudad de Trujillo para los hijos del cuerpo diplomático, acreditado en la República Dominicana. Esto va a tener una enorme trascendencia en su vida porque, bueno, también uno de los profesores de esta escuela era el pintor Zanetti, que os sonará perfectamente. Bueno, pues el embajador pues consigue que ella le ofrece trabajo en Washington y ella en 1945 emigra de la República Dominicana. Tuvo una situación política muy complicada, el dictador Trujillo, esto pues bueno, eso requiere muchas explicaciones, pero vamos, que ella emigra a Washington y es profesora de español en uno de los colegios más prestigiosos. Ella preside la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, que con eso ella mantuvo una red de contactos en todo Estados Unidos para mantener unidos a los maestros, a los maestros y a los profesores en el exilio en Estados Unidos. Ella se jubila en 1978 y vuelve ya a España cuando aquí se consigue la democracia. Y escribe un libro que es su nombre lo dice todo, Nuevas Raíces, Testimonios de Mujeres Españolas en el Exilio. Recibió varios premios de la Generalitat como, digamos, su papel de difusora del español en el exilio. Como sabéis, hay otro exilio que quedó amputado, que es el exilio en Rusia, donde fueron 130 maestros para acompañar a 3.000 niños que fueron por el Boletín Oficial del Estado, es decir, que fueron organizados estructuralmente como un trabajo de funcionario, no tuvieron una selección política, sino una selección como funcionarios, y bueno, pues fueron y no volvieron. Tardaron muchísimo en volver. Ahí tenéis un grupo de chicos con un maestro, no he conseguido un grupo de chicos con una maestra, los demás aparecen maestras en todas las imágenes. Bien, estuvieron recorriendo Rusia, ya sabéis que fue la guerra mundial, estuvieron recorriendo y fueron trasladándose de una población a otra, les pasaron canutas, pero bueno, dentro de un orden cuidaron a los niños hasta que fueron mayores y bueno, pudieron volver a España. En porcentaje alto, pues consiguieron volver. El 8 de mayo se fija como día de recuerdo y homenaje del Estado a los exiliados españoles y las imágenes que veis ahí fue del acto en el Senado en febrero de 2019 como reconocimiento por parte de la República, por parte de las Cortes españolas de la labor realizada en el exilio por mantener la ciudadanía española de una manera general. Y con esto doy por terminada mi sesión. Y estoy a vuestra disposición para las preguntas que estiméis. Bueno, después de este repaso por el exilio y no exilio, y haremos un hueco para las intervenciones. No sé por qué está bloqueado esto. Comentar.